Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer saludarles y estamos en un nuevo podcast. Vamos a todo vapor. Nuestro tema de hoy es ¿qué es el éxito en el marco de la psicología deportiva del fútbol de base o ligas menores? Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Acompáñenme. Ok, quiero referirme a este tema de ligas menores y éxito y en base a un caso que se ha dado en los últimos días sobre un jugador de Liga Mayor, de tercera división, llamado Francisco Martínez, ¿verdad? Que ha habido cierto asombro y cierta controversia en el medio hondureño porque fue llamado por Diego Vázquez, seleccionador nacional, a estar en la selección mayor y un jugador de tercera división. Lo peor del caso es que por ahí he visto ciertas críticas de jugadores, inclusive consagrados, de los equipos grandes, criticando esto. Históricamente en el fútbol hondureño, siempre precisamente jugadores, ¿verdad? Inclusive de equipos pequeños, han criticado de que los seleccionadores nunca voltean a ver a esos jugadores de los equipos pequeños, valga la redundancia, porque son de equipos pequeños. Y todas estas son leyendas urbanas, ¿verdad? Que en la selección no llaman jugadores de equipos pequeños, que solo llaman de los equipos grandes, etcétera. Y ahora que llaman a un jugador de liga mayor o de tercera división en el país, lo critican. O sea, es decir, aquí no hay por dónde pasar. Todo lo criticamos. Nos hemos vuelto expertos en criticar todo. Y creo yo de que, según lo que entiendo, es un microciclo que hace Diego Vázquez y que quiere ver jugadores. De hecho, entiendo de que él fue a ver un partido en el cual este muchacho Francisco Martínez, bueno, no es tan muchacho, tiene 29 años, pues. O sea, no es un niño, no es un joven, no es un adolescente, es una persona ya adulta de 29 años. Y entiendo de que Vázquez quedó sorprendido por el punto, ¿no? Del tipo, ¿no? O sea, se partió hasta la cabeza, le abrieron la ceja ahí en un partido final de ascenso. Y esa actitud, ¿verdad? Fue lo que le gustó mucho a Vázquez. La historia de este joven muchacho, de este hombre, Francisco Martínez, que le dicen Darling, según cuenta él, dice que Darling le iba a poner el papá, pero en el registro le dieron que era nombre de mujer, así que no se lo puso. Esas son de las historias o cosas que nos encontramos ahí en las redes sociales. Eh, pero ha sido un trabajo bastante arduo, una vida ardua. El tipo se levanta desde temprano, trabaja en las piñeras. Una vez se perdió un partido, una final, según leí, porque trabajando en las piñeras se dio con un machete, etcétera. O sea, el tipo ha sufrido, ha tenido la experiencia, tiene el punto honor. Yo no lo conozco, ni siquiera estoy haciendo campaña por él. Yo a lo que voy, ¿verdad? Metiéndole un poquito de psicología deportiva a esto, que por qué no. Yo jugué, aunque me vean peloncito y gordito, yo jugué liga, llegué hasta Liga Mayor en Tegucigalpa y sé que jugar en esas ligas federadas. Se imaginan que ahora tienen ciertas ventajas, ya se imaginan hace 20, 25 años, donde se jugaba en el campo La Isla, en el Virichiche y canchas de tierra, canchas criminales. Entonces, habían jugadores, jugadorazos, ¿verdad? Que preferían jugar en ligas burocráticas que jugar en ligas federadas. En esa época, y creo que lo sigue siendo, ahora ha mejorado un poco, las ligas menores eran un desastre. Y estoy hablando de la mayoría de los equipos, ¿verdad? Entonces, porque lo que se ha contemplado aquí en el país, que y eso esto es una crítica constructiva que se hace, ¿verdad? Se, tienen muy poca gente que tiene ese olfato de los mejores jugadores y en el argot de las ligas menores del país, la crítica que se hace o la leyenda urbana que se tiene es que los que llegan al primer equipo o por lo menos a las reservas es porque alguien lo recomendó o tiene un cuello, no es por ni siquiera por
talento. Y eso es preocupante porque eso deja de llegar talento a la selección. Porque al final estas ligas menores, las ligas burocráticas, lo que sea, el fútbol hondureño son esos ríos que al final van a desembocar en un gran océano llamado selección nacional. Y si estos jugadores, estos talentos no llegan, porque talento lo hay, ¿cuántas veces no hemos ido a ver partidos al campo Motagua, al estadio Emilio Larach, en Tegucigalpa, al campo de La Vega, al campo del Pedregal en Tegucigalpa, aquí en San Pedro Sula, Patria Maratón, en la colonia Tara, o perdón, el campo de la Tara, eh, los campos bananeros en Lima? O sea, es decir, aquí en Honduras hay talento, pero si empezamos a criticar porque un talento que no ha tenido, digamos, una línea federada, y empezamos a criticar eso es un pésimo mensaje que le estamos mandando a la gente de las ligas menores. Si ya de por sí tienen un problema, si ya de por sí tienen un problema de que los chicos se ven truncados, imagínense un niño de zonas populares que está tratando de salir de sus circunstancias económicas, sociales, y que ve en el fútbol un escape, una salida, pero ve a estas personas que critican de que por qué una persona de tercera división llega a la selección nacional. O sea, es decir, ahí le podemos truncar los sueños a muchas personas. Insisto, estos jugadores que criticaron esta decisión de Diego Vázquez, no quiero juzgarlos, sus razones tendrán, pero lo que yo sí quiero decir es que en Honduras hay mucho talento, pero es un talento en bruto. Hay que pulirlo, hay que meterle psicología. Y ojo, la psicología deportiva, en este caso la psicología en el deporte o en el fútbol, se aplica muy poco. Y yo siempre lo critico y siempre lo digo y siempre lo voy a seguir diciendo. Hay muchos entrenadores que en Liga Nacional, ustedes lo ven, juega el equipo, pierde, digamos, una final, ida y vuelta, y pierden el partido de ida. Y dice el entrenador, sí, esta semana vamos a trabajar la parte mental. ¿Quién trabaja la parte mental? ¿Quién trabaja la parte mental? El entrenador. Y el entrenador a los 15 minutos del partido de vuelta ya se quiere meter al campo, ya quiere ir a golpear al árbitro, grita loco, etcétera. Eso creo que la vez pasada lo platicamos un poco en el podcast que hicimos con Reiner Hermer, que me invitó a su podcast de Honduras, de su revista Honduras Sport, que hablamos acerca de la violencia en los estadios. Entonces, volviendo al punto, necesitamos pulir más nuestras ligas menores, ¿verdad? En un chat que yo estoy de entrenadores base, que así le llaman en Sudamérica, alguien se preguntaba qué es el éxito, y me gustaba mucho el debate que se hizo ahí, qué es el éxito en el fútbol base, qué es el éxito en ligas menores, ¿verdad? Y básicamente en las ligas menores no se debería de definir el éxito por cuánto se ganó, por cuántos campeonatos se ganaron, aunque parezca ilógico. En ese fútbol, en esos niveles, tenemos que medir el fútbol por la disciplina, por lo que se aprendió, por los valores que dimos, porque no todos esos niños van a llegar a Liga Mayor, a Segunda División, al equipo de reservas, al primer equipo, a la selección. Son muy pocos esos niños por X o Y razón, porque no son parte de la argolla, porque no es al grado del entrenador o porque no tiene el talento suficiente. Pero ¿cuántos de estos niños se van a perder entonces en ese submundo que implica de jugar en ligas federadas y también en ligas burocráticas? Porque es ilusorio pensar que un niño, que un joven, que un muchacho va solo a jugar en la liga federada. Va a ir a jugar a la liga burocrática. ¿Y sabe qué pasa en la liga burocrática? En la liga burocrática, bueno, por lo menos en mis tiempos, se ganaba el partido y en vez de dar agua o Gatorade o lo que sea, o Powerade, para que no se me enojen las dos marcas, eh, la caja de cervezas o Guaro, o Guaro había ahí. Al mejor jugador, eso es lo que le daban. ¿Y cuántos talentos no vimos perder ahí? Talentazos, pero su ego los mató.
falta de psicología, falta de guía, o por lo menos un coach que le diga, hey, oíme, te vas a lesionar en esas ligas burocráticas. Porque ahora tenemos la gran ventaja de que las canchas de grama, pues hay muchas, pero y en Tegucigalpa se daba la broma de ¿cómo se llama? Que solo aquí en la zona norte habían canchas de grama, ¿no? Y en Tegucigalpa y los alrededores, la mayoría de las canchas eran de tierra y criminales, ¿va? Pero aún así se miraban partidazos, tipos en un tierrero, ¿verdad? Los que jugamos, por ejemplo, en la cancha de la Universidad Nacional, yo le llamaba la asesina de tobillos. Ahí yo me hice esguince en los dos tobillos, porque si alguien jugaba el viernes y había llovido, por el clima de Tegucigalpa de hace 25 años, templadito, lluvioso, si alguien jugaba el viernes y a alguien le tocaba jugar el sábado, esa cancha estaba tremenda. O sea, era un barro rojo tremendo. Ustedes ya se imaginan ahí los doblones, los esguinces de tobillo. Entonces, esas eran las circunstancias. Esas eran las circunstancias. Entonces, si empezamos a medir el éxito porque se hizo carrera en un equipo de ligas menores, que se viene trabajando desde las ligas menores y eso debe de ser la consecuencia lógica para llegar a la selección, estamos fallando tremendamente como país, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Eso debería de pasar. Pero ¿y el resto de talento que no logró llegar? El resto de talento que sí lo hay, de muchachos que pueden llegar. Por ahí he visto que los equipos grandes hacen convocatorias e invitan a jugadores o a talentos para que lleguen a probarse. Pero siempre está de por medio eso. ¿Quién los escoge? ¿Quién los elige? Y se lo digo de manera personal, ahí le cuestionan mucho a la persona, se cuestiona a la persona que dice yo soy talento y al final no me eligieron a mí, eligieron a fulanito, etcétera. Entonces, en ese chat que les cuento que hablábamos de fútbol base o de ligas menores, eso era lo que se estaba debatiendo, el tema que es el éxito en ese nivel. Entonces, lo importante es entender de que tenemos que ir dándole vuelta a la tortilla, entender que en esos niveles hay que darles valores, hay que darles disciplina, hay que darles formación, hay que darles un sentido de triunfo, de éxito, no solo por la cantidad de partidos que se ganan, sino por el carácter que estamos formando. Y si las personas están haciendo eso y les llenan como personas, entonces si al final de la jornada vemos que esos niños se convierten en personas que tienen valores, que tienen disciplina, que sacaron su talento y van en una línea federada, que van llegando a todos hasta Liga Mayor, llegan a Segunda División, a Reserva, y si llegan al primer equipo y tienen esa formación, eso se va a demostrar en la cancha. Eso se va a demostrar en la forma inclusive cómo hablan, cómo piensan, cómo invierten su dinero, ¿verdad? Porque una persona que tiene algún tipo de formación o su visión es diferente, su dinero lo cuidan, porque en Honduras, si los jugadores están parados, no ganan. Entonces eso hace que muchos no la pasen bien, pero otros que tienen otras mentalidades. Por ahí vi el caso también de Lázaro Yáñez, un jugador de Lobos de la Universidad Pedagógica. El tipo se está graduando en la UPN, está sacando su maestría, ¿no? Pero el tipo tiene dos emprendimientos, además de ser jugador de Liga Nacional. O sea, el tipo se la juega. Y tiene una actitud emprendedora de pila. Esos son los ejemplos que debemos de pulir en nuestro país. Pero insisto, no matemos a las personas que quieren sobresalir. No las matemos, apoyémosles. Los jugadores consagrados de Liga Nacional o que han llegado a la selección, esos jugadores consagrados deberían de ser los primeros en apoyar el talento, de apoyar el talento. Entonces, no endiosarlos, porque me acuerdo yo, y eso es un ejemplo que tengo, me acuerdo yo que una vez fuimos a ver un partido con mi hijo y mi hijo estaba pequeño y vio a un jugador de un equipo.
¿verdad? De una máxima estrella de un equipo aquí en San Pedro Sula, y dijo, hey, mira, ahí está fulanito, no voy a decir el nombre por ética, ¿no? Y voy a ir a ver si me da un autógrafo. Y mi hijo cuando llegó, el tipo le hizo una mala cara y como que le dijo, no, no me estés molestando ahorita. Tremendo. Mi hijo todo decepcionado me dijo, no, mira que me dijo esto. Eran ganas de ir a decir cosas al tipo, pero dijo, es rebajarme a ese nivel. Y es una de las máximas figuras de un equipo sanpedrano. Ayer miraba un video de que el Chicharito Hernández en México, un niño, le iba a pedir un autógrafo y el tipo le salió con que nada, no me molestes, etcétera. Y si me voy al tema psicológico, puedo entender que son seres humanos que tienen problemáticas, que tienen situaciones o que necesitan tener su tiempo, pero el problema es que son figuras públicas. Entonces, volviendo a ese tema de ellos como figuras públicas, como gente reconocida, como talento, deben de apoyar a estas personas que están queriendo salir. ¿Cuántos Francisco Martínez hay a nivel de Honduras? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos quieren sobresalir? ¿Cuántos están ahogados en su problemática? Según lo que leí de Francisco Martínez, hasta quería irse para Estados Unidos porque no miraba oportunidad acá. O las situaciones adversas que se miran en los equipos. Algunos tienen que andar de jalón, etcétera. O sea, hay un montón de situaciones que debemos de mejorar en nuestro fútbol. Pero una de ellas es de cambiar de mentalidad. Equipos, agreguen psicólogos eh, a sus cuerpos técnicos. No se confíe en lo que el entrenador diga. El entrenador recibió un curso, un certificado de 3 meses de psicología. Eso no es psicología, eso es son aspectos motivacionales. La psicología es otra cosa. Es entender qué pasa por la cabeza de los jugadores, es tener un archivo, un file, es saber una consecuencia de lo que está pasando con ese jugador y que va a jugar el domingo y en qué circunstancias mentales va a ir a jugar, cómo se está recuperando de una lesión, cómo está tomando el duelo, que si le acaba de fallecer o tiene enfermo algún familiar, si tiene problemas económicos o que tiene problemas con una tarjeta de crédito, tiene deudas o la persona está pasando por problemas de adicciones. Un caso que eso lo vamos a hablar en otro podcast, el caso famoso del alcoholismo en el fútbol, que los casos extremos que vemos aquí en Honduras hay para tirar para arriba, pero en el fútbol internacional a Paul Gascoigne, a Joe Best, bueno, jugadores británicos, Garrincha, el gran jugador brasileño, ¿verdad? Y cercano un jugador llamado Centurión, que jugó en Boca Juniors y tiene problemas de alcoholismo, etcétera. O sea, son gente que se ha perdido en medio de eso. Entonces, esos jugadores, esa psicología deportiva tenemos que aplicarla. Estoy casi terminando este podcast para hacer un llamado, ¿verdad? A que apoyemos a esos talentos. ¿Quién quita de que vamos a ver el futuro, a una futura leyenda del fútbol hondureño salido de tercera división? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los que hemos ido a ver partidos burocráticos, los que hemos ido a ver partidos federados, los que hemos visto la Liga Nacional, los que hemos visto la Selección Nacional de Honduras, sabemos que se necesita talento. Y si viene desde tercera división, ¿por qué no? ¿Por qué no? Apliquemos psicología, apoyemos al talento, formémosle, démosle valores, démosle disciplina, ¿verdad? Para que cuando lleguen a estratos altos, cuando lleguen a Liga Mayor, a ligas, a Segunda División, a reservas, a la Selección Nacional o a Liga Nacional, sean gente formada, sean gente que se siente reconocida y que de alguna manera llegan al gran océano del fútbol hondureño que se llama Selección Nacional a aportar garra, a aportar fuerza, a aportar coraje, pero lo más importante, a aportar valores para un mundo futbolero que es Honduras. Aquí se almuerza, se come, se cena fútbol, que estas personas son el ejemplo para muchas personas. Estos ídolos de barro son el ejemplo de muchos niños.
Y eso es lo que se pretende. Entre mejor formado esté un jugador, mejor va a estar en la Liga Nacional y en la Selección Nacional. Así que no matemos a jugadores que vienen de abajo. Apoyémoslo. Y si tiene el talento, sigámoslo apoyando. Y si no lo tiene, pues va a quedar como una bonita anécdota. Pero ya se manda un mensaje al resto de los hondureños que ven muy pocas oportunidades en nuestro país. Y si alguien, colega, empieza a decir, no, es que ¿por qué lo llaman? Qué barbaridad, que hay otros jugadores. Algo vio el entrenador, para eso lo han contratado y para eso, en este caso, Diego Vázquez, por lo menos ha sido campeón en Liga Nacional y ya eso le hace diferente a muchos entrenadores. Así que dejo hasta acá este podcast. Vamos a seguir hablando acerca de muchos temas. Recuerden de que hablamos aquí en este podcast de economía, de finanzas, de negocios, de psicología deportiva, de gestión de talento humano y de todos temas importantes que pasan en nuestro acontecer nacional. Así que un placer, un gusto, buenas tardes, buenos días, buenas noches y vamos a todo vapor. Placer.